Bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero del Poder Judicial. Hoy nos encontramos en los Tribunales Civiles de Santiago, lugar donde se tramitan casi 2 millones de causas al año. Desde acá los invitamos a conocer los titulares. Corte Suprema criticó el proyecto antidelincuencia que permite control preventivo por parte de Carabineros. Justicia acoge recurso de protección de trabajador que fue funado por redes sociales. Hace algunas semanas la Corte Suprema criticó a través de un informe solicitado por la Cámara de Diputados el proyecto de ley antidelincuencia que permitirá el control preventivo por parte de Carabineros. No es la única materia sobre la que se ha pronunciado, ya que la ley le otorga un rol consultivo respecto de iniciativas que implican cambios legales en el sistema judicial chileno. Cifras que no calzan, vulneración de libertades constitucionales y aplicación desproporcionada de condenas. Estas son solo algunas de las duras críticas que el Pleno de la Corte Suprema realizó a las modificaciones del proyecto de agenda corta antidelincuencia, cuestionamiento que generó la reacción de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Frente a las críticas que ha hecho la Corte Suprema frente a la agenda corta antidelincuencia, hemos venido como bancada transversal de seguridad a tener un diálogo franco, sincero, en que el objetivo sea precisamente el poder hacer y realizar las acciones que Chile espera. Diálogo que la Corte Suprema mantiene constantemente con diversas autoridades e instituciones. A través de su Dirección de Estudios, el máximo tribunal del país elabora informes sobre proyectos que implican cambios legales al sistema judicial chileno. Por disposición constitucional, el Congreso Nacional, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, en determinadas ocasiones, cuando se trate de proyectos de ley que inciden en la labor jurisdiccional, tiene el deber de preguntar a la Corte Suprema cuál es su opinión, ¿ya? En consecuencia, no es una cuestión facultativa para la Corte, sino que más bien de orden obligatorio. Con el objeto de asesorar técnicamente a los ministros y el presidente del máximo tribunal, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema propone informes sobre proyectos de ley, canaliza la información requerida por entidades ajenas al Poder Judicial y apoya las relaciones con el Ejecutivo y el Congreso, entre otras materias. En consecuencia, el rol de la Corte en este contexto consultivo es un rol de participación obligatoria pero pasiva, ¿ya? O sea, cuando se le pide su opinión, debe opinar, pero solo cuando así lo estima el legislador, ¿ya? No, el Poder Judicial no puede él voluntariamente decir respecto de qué proyecto quiere o no quiere opinar, sino que es un requerimiento que hace el legislador. Es por ello que, pese a las críticas, los diputados de la denominada Bancada Transversal de Seguridad reconocen que la Corte Suprema puede robustecer un proyecto que, entre otras medidas, pretende aumentar las atribuciones policiales a través del control preventivo de identidad. Una de las iniciativas más rechazadas por el máximo tribunal en su último informe. Ellos tienen una división de estudios en las cuales nosotros queremos recurrir en este caso e invitarlos también al seno de lo que es la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Queremos tener una escucha activa en este caso respecto a cómo mejorar nuestra legislación. Rol consultivo que la Corte Suprema ejerce habitualmente en materia legislativa. Sin embargo, el contenido de sus informes no es vinculante para ningún poder del Estado, de manera que el Parlamento es libre de considerar o no la opinión vertida por el máximo tribunal. A través de las redes sociales existen actos que generan perjuicios y a la vez afectan la honra y la moral de las personas. ¿Cómo la justicia puede actuar en estos casos? El pasado 15 de septiembre, la Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó eliminar una fotografía de Facebook que perjudicaba a un trabajador de Puerto Natales. Maestro cobró 15 millones de pesos por trabajo que no terminó. Así comenzaba la nota publicada en Facebook y que acusaba a un trabajador en la ciudad de Puerto Natales. Además, el artículo estaba acompañado por la foto de la cédula de identidad de Miguel Ángel Valderrama. El afectado presentó un recurso de protección por uso indebido y sin autorización de su imagen. Injurias o calumnias que se puedan cometer a través de redes sociales. Esta situación no tiene una regulación especial. Entonces, si se comete una injuria o calumnia a través de una red social, esta situación tiene que regularse por las normas del Código Penal.
Con la proliferación de las redes sociales, muchas personas las están usando para hacer justicia por mano propia, cuando sienten que han sido víctimas de algún abuso, una actitud que se ve reflejada en denuncias, funa e incluso venganzas a través de Facebook, Twitter o Instagram. Sin embargo, estos actos pueden vulnerar los derechos garantizados constitucionalmente de aquellos que están siendo acusados y derivar en una acción judicial que apunte a resguardar la integridad de estas personas. El derecho a la propia imagen no se encuentra reconocido de forma positiva en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, los tribunales superiores de justicia han reconocido en distintos fallos que a los individuos y a las personas les asiste dicho derecho y por tanto sí cuenta con tutela judicial. Si una persona utiliza tu imagen sin tu autorización, estaría vulnerando el derecho de propiedad que tú tienes sobre esta imagen, por cuanto en el fondo esto se traduce en que solo tú tienes la posibilidad de disponer de tu imagen. El pasado 15 de septiembre, la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por Miguel Ángel Valderrama y ordenó eliminar de la red social la fotografía por considerar que la difusión de la imagen afecta el respeto a la vida privada y su derecho a la honra. En este caso, la Corte Suprema falló de acuerdo a derecho, ya que en este caso concreto existió un uso no autorizado del carnet de identidad del afectado, el cual solo lo proporcionó para identificarse al interior de la suscripción del contrato. Al día de hoy, naturalmente, estas redes sociales sí son un medio para que puede ser un medio muy utilizable por las personas para cometer delitos de injuria y calumnia, porque es un medio que tiene una difusión amplia, masiva. El concepto de derecho a la propia imagen no se encuentra en ningún texto de nuestro ordenamiento jurídico, quedando remitido a ser considerado dentro de otras categorías de derechos, como la honra, la intimidad o la propiedad. De su interpretación derivarán las medidas adoptadas o sanciones a aquellas personas que atenten a través de redes sociales contra derechos constitucionales de terceros. En Chile se producen al año más de 500.000 accidentes laborales. Muchas de estas controversias son resueltas por los tribunales de justicia. A modo de unificar las compensaciones sobre esta materia, la Corte Suprema, la Universidad de Concepción y la Superintendencia de Seguridad Social analizarán 1.000 fallos de daño moral para elaborar una tabla sobre los pagos indemnizatorios. En abril de este año, la Corte de Apelaciones de Rancagua determinó que el Servicio de Salud de O'Higgins debe pagarle 23 millones de pesos a una técnico radióloga que sufrió lesiones por exposición a rayos X, causándole lesiones atribuibles a radiación. En Chile, los accidentes laborales, enfermedades profesionales y accidentes del trayecto suman casi 500.000 al año. Los trabajadores demandan a las empresas alegando daño moral. El daño moral, siendo una materia cuya evaluación pecuniaria no está fijada legalmente, queda entregada a los tribunales. Y ahí se presentan las dificultades para fijar los montos indemnizatorios de acuerdo a la lesión o secuelas que tenga un trabajador. Desde 2012, la Universidad de Concepción y la Corte Suprema tienen un convenio para analizar más de 1.000 sentencias por demandas de indemnización de perjuicio o daño moral por accidentes del trabajo. Nosotros consideramos la posibilidad de hacer una contribución al efectuar un estudio empírico de cuáles eran los montos indemnizatorios que se habían fijado como indemnización de daño moral por los jueces en nuestro país. Para mejorar este análisis, la Superintendencia de Seguridad Social firmó un acuerdo de trabajo con el presidente de la Corte Suprema para contribuir con datos al estudio. La idea es realizar un baremo o tabla que fije los montos de las indemnizaciones por daño moral o accidentes de trabajo o profesionales. Nosotros tenemos muchos conocimientos médicos y conocimientos jurídicos de las situaciones de accidentes y enfermedades profesionales que se han ido produciendo en los casi 80 años de existencia de la superintendencia. Objetiviza el cálculo, objetiviza la causa, permite definir de alguna manera una justa compensación cuando se producen estos accidentes y por lo tanto reduce el nivel de controversia entre las partes, lo cual tiene, por cierto, un menor costo social para toda la sociedad. Hoy día va a tener la ayuda de profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social
muchos de ellos del área médica, que nos van a permitir hacer una calificación técnica desde el punto de vista médico de las hipótesis lesivas que han generado daño moral, a objeto de poderla luego incorporar en la tabla que va a estar a disposición de todos los usuarios. El estudio será realizado con un cruce de datos entre las diferentes instituciones. El baremo solo será referencial, no vinculante, y pretende ser una herramienta a la que puedan acceder las partes, jueces y querellantes, para informarse cómo el Poder Judicial ha fallado sobre este tema que no está regulado legalmente. En el siglo XIX, un grupo de hermanas denunció abusos sexuales por parte de un hombre que tenía una voz gutural parecida a la de su padre. Incesto, pedofilia o acción del demonio eran las hipótesis sobre estos ataques. Finalmente fueron los tribunales los que zanjaron cuál era la verdadera causa de este misterioso caso. Hace 223 años, la Real Audiencia abrió un misterioso expediente judicial en la pequeña comuna de Alhué, que irónicamente significa Mapudungún, lugar donde penan. Los rumores hablaban que en la casa del joyero, el mismo diablo estaba abusando sexualmente de sus 4 niñas. Ellas prestan declaración, ellas dejan entrever que hay una presencia un tanto demoníaca que la noche las visita y la ultraja sexualmente. Diciéndoles esta entidad, según lo que dicen estas niñas, que es su padre. Santiago Barreta era un suizo de nacimiento y tenía 4 hijas con su mujer Juana Putiel. Ellas se criaron entre anillos, diamantes y pulseras con las que su padre mantenía la casa, esa que escondió un misterio sin resolver hasta ahora. María Dolores, Juana María, María de la Concepción y María Jesús, todas con menos de 12 años, relataron que una noche sintieron un cuerpo sudoroso sobre ellas que las violó. La voz de esta persona la describieron como gutural. En los argumentos de esos casos, ¿verdad?, que tienen una lógica de argumentación muy interesante y particular, se van a ir acumulando todos los elementos que permitan desestabilizar y desestructurar la imagen pública de las personas que están involucradas. El caso generó conmoción en una sociedad católica la que manejó como hipótesis que en la casa de los Barreta Putiel estaban ocurriendo situaciones paranormales, sobre todo tras el testimonio de Juana María, quien aseguró que el diablo entró a su ropero y abusó de ella al interior del mueble. Obispos y jueces decidieron enviar un fiscal a la zona que investigara los hechos. La justicia en el periodo colonial actúa a partir, ¿cierto?, de una premisa que es la de por pública voz y fama. Es decir, los casos que llegan a sus cortes son aquellos que efectivamente producen un desajuste en ese orden cotidiano. Lo que estima la Real Audiencia, el fiscal en este caso, es que todo esto parte por acusaciones de la mujer mediante los celos que ella tenía de su marido, hacia sus hijas y hacia su criada, hacia la esclava, hacia las vecinas, en fin, la mujer era al parecer en extremo celosa. Durante varios días en Alhué, el fiscal buscó la explicación sobre un posible demonio que tomaba forma humana para abusar de las niñas. Sin embargo, el caso iba a dar un vuelco. La mujer de Santiago Barreta aseguró haberlo descubierto y lo culpó de los hechos, lo que fue confirmado por sus hijas, las que entre llantos reconocieron que el diabólico personaje era su padre. El abuso hacia las niñas, ¿verdad?, y a los niños y hacia las mujeres es normal, no es que sea aceptado, pero lo que pasa es que la vulnerabilidad, ¿cierto?, de esos sujetos pasa porque no son considerados personas, no son sujetos de derecho. Ahí lo que funciona es el patriarcado, o sea, la ley del padre. El joyero fue imputado por incesto, excomulgado y su familia quedó disuelta, pero el caso no terminó ahí. Pese a estar detenido, los abusos nocturnos de un extraño sujeto contra las niñas continuaron. Y aún así, las niñas al día siguiente acusaban de esta presencia que las visitaba, como les digo, durante la noche. Un misterio sin resolver y que se encuentra en el Archivo Nacional en un expediente bajo el nombre de Los Amores del Diablo de Alhué. Es una acción especial consagrada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y que busca asegurar la libertad de cualquier persona que esté detenida. En la siguiente cápsula educativa les explicamos los alcances que tiene el recurso de amparo en el proceso judicial.
El derecho a la libertad personal y seguridad individual está protegido en la Constitución. Es por eso que cuando una persona queda detenida en prisión o con arraigo, puede presentar un recurso de amparo para que un juez evalúe si corresponden las medidas que se han dictado en su contra. Esta acción judicial busca que la persona recupere su libertad al cuestionar, por ejemplo, las atribuciones de la autoridad que dictó el arresto o la demora en la toma de declaraciones. Para interponer el recurso de amparo hay que presentarlo en la Corte de Apelaciones respectiva al lugar donde fue dictada la orden de arresto y no debe existir otra acción judicial previa como por ejemplo un recurso de protección. Según los antecedentes entregados por la persona o quien la representa, el tribunal podrá rechazar el recurso de amparo o acogerlo. En este último caso, el Ministerio Público deberá presentar una querella en contra de quien haya vulnerado el derecho del afectado, la que debe determinar responsabilidades civiles o criminales. Esta semana, los administradores zonales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial asistieron al encuentro anual de planificación presupuestaria, donde revisaron el procedimiento financiero vigente y su ejecución para el 2016. Esta y otras informaciones son parte del siguiente bloque de contingencia. Hasta la Corte Suprema llegó el ministro del Interior, Jorge Burgos, para firmar un acuerdo de interoperabilidad entre el Diario Oficial y el máximo tribunal. Este convenio permitirá agilizar la tramitación de procesos a través del uso de firmas electrónicas y la digitalización de documentos. Cuando se trate de notificar rápidamente una resolución, un cambio de nombre, algo orgánico de un concurso, no tener que esperar que vaya la estafeta, que venga la estafeta. Son cosas sencillas, pero que hacen a la rapidez de trámites y al término de las burocracias sin sentido. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, inauguró el encuentro de administradores zonales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En la reunión, los asistentes abordaron temas presupuestarios para enfrentar los últimos meses del 2015, además del análisis de proyectos de infraestructura vigentes para las diferentes jurisdicciones a nivel nacional. El presidente del máximo tribunal aprovechó la instancia para agradecer la labor de los administradores zonales. También hay que agradecer lo que están haciendo por el Poder Judicial y por Chile, en definitiva. Estamos en una labor de servicio público y nos debemos al servicio. Una veintena de estudiantes del Colegio Alborada visitó el Juzgado de Garantía de Coyhaique, donde participó de una charla acerca del sistema procesal penal y posteriormente asistió como público a un juicio simplificado. La actividad fue encabezada por la magistrada Cecilia Urbina y otros dos funcionarios, quienes les explicaron a los estudiantes conceptos relacionados con los derechos de las personas, la ley de responsabilidad penal adolescente y los juicios simplificados, entre otros. Es muy importante porque es necesario que la comunidad toda, y especialmente los adolescentes, sepan cuáles son sus derechos ante un control de identidad, qué se van a enfrentar cuando son citados a una formalización, cuáles son las medidas cautelares que se pueden tomar en contra de ellos. Me parece muy importante porque igual pudimos saber algunos de nuestros derechos que no conocíamos y los procedimientos que deberíamos saber todos que se producen en el Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, asistió al seminario 10 años de mediación en salud en Chile, organizado por el Consejo de Defensa del Estado y la Superintendencia de Salud. Durante la actividad, las autoridades hicieron un balance sobre el desarrollo de la mediación por daños en salud, una solución alternativa que busca alcanzar un acuerdo extrajudicial entre los pacientes y las instituciones involucradas. A lo que tenemos que aspirar en el futuro es hacer que estos números vayan incrementándose, es decir, aumentar tanto el número de mediaciones como conseguir una mayor eficacia en alcanzar acuerdos. El conflicto que incorpora una relación sanitaria es de las propias partes y ellos son los principales llamados a solventarlo. Además de autoridades nacionales, el seminario contó con la presencia de altos representantes de la Comisión Nacional de Arbitraje de México, CONAMED. El 14 de diciembre de 1855 se promulgó como ley el Código Civil redactado por Andrés Bello, que entró en vigor el 1 de enero de 1857. Nosotros nos despedimos desde acá, desde los Juzgados Civiles de Santiago, ubicados en calle Amunátegui, dejándolos como siempre invitados para que revisen las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos.